Hace 3000 años, los fértiles valles de los ríos Utcubamba, Chinchipe y Marañón, ubicados en la provincia de Bagua, región Amazonas, fueron el escenario propicio para la formación de una sociedad cuyos testimonios materiales recién empezamos a conocer con el descubrimiento realizado por la arqueóloga Ruth Chadi en 1987. En esta área se identificó a la cultura Bagua, cuya antigüedad data entre los años 1300 a 200 a.C. Fue una sociedad que logró desarrollarse económicamente y culturalmente debido al buen aprovechamiento de los recursos naturales y a su estratégica ubicación geográfica. La exposición es un compendio de lo que hasta la fecha se conoce de esta importante cultura, información complementada con fuentes etnohistóricas descritas por Diego Palomino en 1549, fuentes arqueológicas y fuentes etnográficas de la cultura guajún. Todo ello nos aproxima a las condiciones de vida de sus habitantes, posibles costumbres, tecnología y actividades que dinamizaron su economía, como la pesca y caza, en las inmediaciones de los ríos. Entre otros aspectos significativos, se pueden mencionar a la ornamentación corporal, manifestaciones artísticas y cosmovisión del mundo. A lo largo de la historia, las mujeres han cumplido un rol muy importante dentro de su comunidad. En su rol de madres, ellas protegen, educan y alimentan a sus hijos, pero al mismo tiempo, mantienen vivos y transmiten de generación en generación sus saberes ancestrales como el uso de plantas medicinales y la manufactura de contenedores de cerámica. Las mujeres de la cultura Bagua no fueron la excepción. Todos los ceramios fueron hechos a base de la técnica del enrollado y modelado. Para el acabado de la superficie, utilizaron instrumentos de piedra como alisadores y pulidores. Quiere decir que no usaron molde alguno. Esta técnica aún se mantiene en los pueblos amazónicos. Por las hachas de piedra, se puede afirmar que para los Bagua, los ríos eran fuente de alimentos, no solo por la pesca, sino porque influían también en la agricultura. De la crecida o disminución de su caudal, dependían las temporadas de siembra o veda. A través de los ríos navegables como el Marañón, los Baguas podrían comercializar mediante trueque diversos productos con otros pueblos altoandinos de la costa y de la selva baja. Los Bagua se asentaron en la parte de un extenso valle interandino, irrigado por el río Utcubamba, próximo a zonas de diversas altitudes. Por esa razón, disponían de una gran variedad de recursos naturales. Las excavaciones arqueológicas, que aparentemente era un montículo natural, dejan al descubierto una edificación construida por los Baguas hace más de 2000 años. Destacan por su muro decorado con líneas geométricas combinadas con bandas horizontales, de color rojo, blanco y negro. El estilo artístico de los ceramios de la sociedad Bagua representan seres antropomorfos cuyos rostros poseen ojos en formas de volutas o de granos de café, mentón prominente, orejas horadadas y en ciertos casos narices aguileñas o alargadas. Entre la nariz y el bozo se observan dos orificios que indican el uso de narigueras. Esto refleja el vínculo cultural que ésta tuvo con distintos pueblos del antiguo Perú. Destaca también la decoración de diseños decorativos con bandas horizontales o motivos escalonados, en colores rojo, blanco y negro. Estos estilos arqueológicos, identificados como casual y las juntas, nos ofrecen ciertas luces en torno a la función de la arquitectura como sitios ceremoniales, organización social, religiosa y de la cosmovisión Bagua. El uso de urnas funerarias ha sido una tradición practicada en la selva amazónica desde tiempos remotos y la cultura Bagua mantiene esta continuidad. Al interior de las urnas se han encontrado ofrendas de cerámica, entre ellas figurinas de sexo femenino. Estas reflejan el arte mágico religioso, pues algunas destacan por la presencia de elementos incrustados como dientes en la boca, que le dan la apariencia de sonrisa y aditamiento en forma de conchas en la cabeza, a manera de corona. En algunos casos, presentan engobe en el cuerpo y decoración pintada en forma de bandas de color rojo, blanco y negro. Representar el sexo femenino en las figuras estaría vinculado a propiciar la fertilidad, tanto en las mujeres como en el campo de cultivo. La muerte
ocupa un lugar trascendental dentro de la cosmovisión del hombre. Contribuye uno de los fenómenos de integración social más importante de una comunidad. Más allá de un evento físico corporal inevitable, en torno a ella se desarrollan una serie de prácticas rituales que expresan diferentes aspectos de la vida social, religiosa y procesos de asimilación del entorno familiar del difunto. No terminan cuando éste muere. Las dos urnas que se exhiben en esta exposición provienen de hallazgos encontrados por pobladores de los caseríos Casual, Las Juntas, Los Peroles. Estas urnas, junto a los restos materiales encontrados dentro de ellas, revelan información sobre las costumbres funerarias de los Bagua. Contenían restos óseos, parcialmente desarticulados e incompletos, que demuestran que se trata de entierros secundarios, es decir, los cadáveres permanecieron en otros espacios antes de ser depositados en la urna y enterrados definitivamente. ¿Por qué hacían esto los antiguos Bagua? Una hipótesis la encontramos en la descripción etnográfica recogida por el arqueólogo Daniel Morales en el 2019. El informante era un jíbaro del río Chimbira que narró: cuando moría un miembro de la familia, el cadáver era ahumado encima del gran fogón, ubicado en la esquina de la maloca. Este proceso servía para desfogar líquidos y grasas del cuerpo humano, quedando, luego de un tiempo, el cuerpo momificado. Reducido y empacado. Para ser colocado en una urna funeraria. Posteriormente, la urna era guardada en los andamios más altos de su maloca, donde existían otras urnas formando hileras alrededor del techo en orden de antigüedad, o eran colocadas al lado de la casa. Anualmente, los parientes de cada difunto, en una ceremonia especial, sacaban de las urnas al difunto para limpiarlas y arreglarlas, extrayendo las partes malogradas o podridas del cadáver. Luego envolvían nuevamente al difunto. Y depositaban en la urna y devolvían la vasija al andamiaje o al costado de la casa. Todos los años practicaban este rito hasta que los descendientes del muerto perdían el vínculo con el difunto o no tenían clara la relación de parentesco que los unía.
Después de todo este proceso de varios años, recién enterraban al difunto en la urna funeraria, debajo del piso de la casa o junto a la casa. El cadáver incompleto o tal vez algunos huesos eran enterrados en urnas más pequeñas. Los pueblos originarios guardan una relación de respeto y armonía con el medio natural que los rodea. El mural que tienes enfrente, junto al cuenco, con diseños iconográficos que representan animales como la serpiente, el caimán, el ave y el jaguar, han sido elaborados precisamente en base a la información investigada, con el propósito de propiciar un acercamiento a la cosmovisión de los Bagua y plantearse diversas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué costumbres y rituales practicaban? ¿Qué rol juega la naturaleza en la enseñanza de estos saberes? ¿Por qué es necesario vivir en armonía con el medio que nos rodea? ¿Y cómo crees que se podría aportar a ello? En la cosmovisión amazónica, el mundo es entendido a través de mitos y leyendas vinculados a los elementos de la naturaleza, como los ríos, los animales, las montañas, la luna, el sol, entre otros. De esa manera de ver el mundo también están presentes los ancestros, quienes juegan un papel importante dentro del destino de los hombres, pues son una suerte de protectores, consejeros e intermediarios de las fuerzas de la naturaleza. Esta cosmovisión se mantiene aún en los pueblos amazónicos aguajún, que mediante el ritual de la bebida de ayahuasca pueden visionar su manera de concebir el mundo. Tal como ocurría en las antiguas sociedades, y como aún acontece en los pueblos amazónicos originarios actuales, los Bagua tuvieron su propia cosmovisión. Esta manera de encarar al mundo y de vincularse con su entorno puede ser recogida a partir de los murales decorados en sus construcciones, ceramios pintados, formas de enterramiento, imágenes iconográficas, entre otros aspectos de su cultura. Tenemos un tiempo importante que es la etapa formativa, que es la que Rus Chadi hace la secuencia cronológica. Tenemos también elementos importantes, ¿no?, dentro de esta etapa formativa, diseños que van a caracterizar a esta cultura Bagua dentro de la parte arqueológica. Pero dentro de esta parte arqueológica no tenemos, ¿no?, más data, salvo de 1300 a 200 a.C., que es lo que data Rushdie. Solo ya tenemos a partir de 1549 en que llega Diego Palomino a esta zona y hace un registro de todos los lugares que visita para hacer el inventario que va a enviar al rey. Entonces, dentro de este inventario hay inventarios de ríos, ¿no?, de lugares, nombres importantes. Entonces, es aquí donde viene el otro punto importante para poder decir, oh, tenemos arqueología, pero también tenemos una data etnohistórica que nos lo da Diego Palomino. Esta data es importante porque nos ayuda a entender qué es lo que él vio. Entonces, a partir de ahí es que comenzamos a enlazar esta nueva fuente de investigación que es la etnohistoria. Pero no nada más nos quedamos ahí y decimos, bueno, tengo la parte arqueológica, tengo la parte etnohistórica, pero ¿cómo voy a poder darle una explicación apropiada? Porque, por ejemplo, Diego Palomino hace descripciones importantes, como por ejemplo la vestimenta de las mujeres, que la relaciona con las vestimentas. Por ejemplo, dice, las mujeres utilizaban el vestuario, una especie de manta amarrada al costado del hombro y con un lado del cuello descubierto, como las gitanas en España.
Ahora, esa información ya es cuando llama la atención y yo digo, bueno, ¿quiénes utilizan vestimentas de este tipo? ¿Por qué Diego Palomino en ese tiempo describe de esta manera? Luego dice, las mujeres se peinaban, ¿no? Muy bien peinadas como las mujeres en España. O sea, siempre hace una relación. ¿Por qué? Porque quiere que el rey lo entienda, lo que él quiere describir. Cuando vamos, recuerden de que en esa época estamos en el siglo XVI, y en el siglo XVI en España estábamos en la época del Renacimiento. Entonces, al retroceder en ese tiempo histórico, nos fijamos en que las vestimentas o los peinados de las mujeres de esa época pues tienen, ¿no?, el cabello largo, tienen trenzas que cubren las partes posteriores. Mi experiencia va desde que empiezo a revisar el guión museográfico. Y ahí es donde me ubica, ¿no? Cómo hay que estructurar ya en la cosa física, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver el tema etnográfico, ¿no? De dónde vamos a sacar los maniquíes, cómo los vamos a representar los maniquíes. De ahí viene el tema de los trabajos de pintura mural, ¿no? Se tenía muy poca información, pero con esa mínima información se ha podido trabajar. Y luego la otra parte más gruesa también viene, pues la parte de la conservación de todas las cerámicas y líticos que vamos a tener en exhibición en el museo. Como conservador, no tengo que ver desde el punto de vista del trabajo físico de cada uno de las cerámicas que están hoy en el museo, que estén estables, que no tengan problemas ya de salinización, no tengan problemas estructurales para que pueda permanecer por un buen tiempo en exhibición. Luego de ahí también tenemos la parte de la recreación, o mejor dicho, el trabajo de la cosmovisión amazónica, las pinturas murales, ¿no? Entonces, para estas pinturas murales hemos tenido que recurrir mucho al tema de entender, ¿no?, cómo es el sistema de vida contemporánea y cómo fue el sistema de vida antes de la llegada de los españoles. Para nosotros, para todo el equipo en sí, ha sido una experiencia bastante como para tomar la parte histórica, para conocer, o sea, la experiencia del mismo, el compartir, ¿no?, con la gente del lugar, porque hemos tenido a los señores de las comunidades que han venido a hacer la casa, la maloca. Hemos tenido el contacto con las mismas personas para sacarle los moldes para los maniquíes, ¿no? Y así hemos venido haciendo todo un acopio de trabajo físico. Museo Casualbagua, un lugar para viajar al pasado.